Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar y en especial a la casa de Israel en el exilio. ¿Por qué en especial a la casa de Israel en el exilio? Porque hoy vamos a profundizar dónde está Israel, por qué está en el exilio y cuál es el propósito. Cuando la parashá Jucat y Balá se leen combinadas, corresponde entonces a esta Haftarah que corresponde al libro profético de Miqueas, capítulo 5, versículo 6, al capítulo 6, versículo 8. Es muy profundo, es muy interesante, y para esto quiero leerles los tres primeros versículos que dicen: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Achén, como las lluvias sobre la hierba, que no depende de la voluntad del hombre, ni espera en el ser humano. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre la manada de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Qué hermoso. Vemos este versículo que habla del remanente de Jacob. ¿Quién es el remanente de Jacob? Pues es la casa de Israel y tiene que ver contigo y conmigo. Recuerden que si nosotros no estamos integrados con Israel, no vamos a conseguir nada, porque de Israel son las promesas, de Israel es la alabanza, de Israel es el culto. Y si las promesas todas son de Israel, ¿dónde cabemos tú y yo ahí? Entonces tenemos que ver, cuando se habla de la casa de Israel, está hablando de ti y de mí. Y debemos mirar hacia atrás. ¿Cómo miramos hacia atrás? Pues dice Jeremías 6:16, así dice Adonai: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos años llevamos con nuestro sistema de creencias? ¿Cuántos años llevamos nosotros clamando, orando, y muchas personas no tienen cambios en su vida porque están metidos en una religión que los mantiene a nivel horizontal y no son capaces de levantarse, de elevarse y conectar con la fuente divina? Pero ahora que está recibiendo esto por revelación y dice: mirad las sendas antiguas, paraos y obtenéis descanso para vuestras almas, es tremenda esta palabra. Hablar de la redención del remanente de Jacob es tan grande, es tan profundo. Es hablar de la redención de toda la humanidad, el tikkun olam, la restauración de todas las cosas. Recordemos que la caída de Adán produjo un daño en todos los mundos superiores, y así como produjo un daño en todos los mundos superiores, aún en la humanidad, y la humanidad descendió muchos niveles de impureza. Si nosotros profundizamos en la tradición oral y en la Torá, nos vamos a encontrar con que Adán tuvo 130 años de perversión, 130 años donde botó chispas de vida, y esas chispas de vida quedaron diseminadas en los 4 puntos cardinales. Para recuperar esas chispas de vida, la casa de Israel, que fue esparcida hasta lo último de la tierra con el propósito de redimir a la humanidad, porque solamente por medio de la fuerza de cumplir las mitzvot que están en la Torah y los rezos de Israel, elevándolos a su origen. Es un poquito complicado ver este plan de redención, pero cuando tú tienes el Ruach HaKodesh, cuando tienes el Espíritu Divino que te lleva a toda verdad, entonces vamos a entender por primera vez cómo es el plan de redención desde Adán, y por qué estamos hablando de tantas cosas profundas, como es el exilio, los 4 exilios que vivió Israel: el exilio de Egipto, el exilio babilónico, el de Grecia y el de Edom, que es Roma. Han llegado a su fin porque estamos entrando a una era mesiánica, donde los niveles de luz que están llegando a la tierra harán un gran despertar. Tú que me estás viendo, estás recibiendo la luz de los mundos superiores, que está haciéndote entender cuál es el verdadero plan de redención, y es volver a casa. ¿Y cómo volvemos a casa? Primero entendiendo qué fue lo que pasó cuando Dios le dijo a Abraham
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Eso está en Génesis 22:18. Pero hay otro paso que dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es algo mucho más específico. Desde que Dios le da esa promesa a Abraham, que en la simiente de él, cuando hablamos de simiente, hablamos de semen, hablamos de sangre, hablamos de ADN, es el misterio que Dios establece para después redimir todas esas chispas de vida, todas esas chispas de alma que fueron esparcidas hasta lo último de la tierra y que serán levantadas, sacados de la oscuridad, sacados de los mundos inferiores y elevados para conectarse con el Dios de la creación, el Boré Olam. Entonces vemos que de Abraham desciende Isaac, de Isaac desciende Jacob, el remanente de Jacob, y de ahí salen 12 tribus. Esto lo puedes ver en Jeremías 11, 16, 17. Y es muy profundo. Por eso le estoy diciendo que a la casa de Israel, cuando esté escuchando esta enseñanza, va a ser impactada, porque es una enseñanza muy profética. Y en Jeremías 31 habla de que el Señor hace un nuevo pacto en nuestra vida. Él colocará en nuestro corazón y colocará en nuestra mente su palabra, su Torá, y Él será nuevamente nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una era mesiánica. Vemos que ¿dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? La expansión de Israel hacia toda la tierra. Cuando en Primera de Reyes 11:6 podemos estudiarlo, cuando Salomón transgrede, dice apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes a las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón envejeció, se inclinó su corazón a todos esos dioses paganos y su corazón ya no era perfecto delante de Dios. Pero Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y muchas otras deidades. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Eterno y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Vemos que esto empieza una gran tragedia y se rompe ese pacto, se rompe ese vínculo. Dios se enoja con Salomón por cuanto su corazón se había apartado, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado sobre el asunto que no siguiera a dioses ajenos, pero él no guardó ese mandamiento que Dios le mandó. Entonces dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo quitaré de manos de tu hijo, pero no quitaré todo tu reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Eso está en Primera de Reyes 11, del 9 al 12. Entonces viene un cumplimiento profético. Efectivamente, Salomón peca, su hijo toma el trono, y en Primera de Reyes 11, 29, 32 encontramos que Jeroboam lo encontró en el camino, se encontró en un camino con el profeta Ahías, y este iba cubierto con una capa nueva y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Eterno, Dios de Israel. Voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he escogido entre todas las naciones de Israel, en todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a otros dioses. Increíble todo lo que puede provocar la idolatría y la desobediencia. Vemos estos
pasuk, estos versículos donde les estoy recontando la historia, cómo fue que Israel, las 10 tribus de Israel fueron esparcidos hacia la otra, esparcidos hacia lo último de la tierra. Entonces Jeroboam queda con el reino del norte, son los llamados efraimitas, y Roboam queda con el reino del sur, que son los llamados propiamente los judíos, porque son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que queda en Jerusalén. Y Jeroboam peca. ¿Por qué peca Jeroboam? Porque tiene temor, celos, envidia de que sus 10 tribus fueran a adorar a Dios en Jerusalén, y tenía miedo de que la tribu del sur provocara que ellos quisieran quedarse ahí. Y entonces en Primera de Reyes 12, 25, 33 encontramos que Jeroboam levanta ídolos también y les prohíbe volver a Jerusalén. De ahí viene la ira de Hachén, y ellos van exiliados hasta lo último de la tierra, pero primeramente van exiliados hacia Asiria. Ahí les estoy colocando el mapa. Vemos cómo las 10 tribus fueron esparcidas hasta Siria y después hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo en el exilio Efraín se pierde. A causa de la idolatría de las 10 tribus del norte, son llevadas cautivas por Asiria, se mezclan con los gentiles, pierden su identidad, se dispersan entre las naciones. Y estas son las tribus perdidas de la casa de Israel. Esas tribus perdidas de la casa de Israel somos tú y yo, que estamos escuchando en este momento, y que Dios está haciendo un llamado profético a que dejemos el paganismo, a que soltemos la idolatría y que volvamos a tener esa identidad. Porque este versículo de Miqueas 5, donde dice que seremos como leones en medio de la selva, en medio de los otros animales, es verdad. Cuando tú empiezas a tener identidad y empiezas a hacer lo que a Dios le gusta que nosotros hagamos, entonces vamos a encontrar un respaldo absoluto de parte de Dios. Podemos ver que el pueblo de Israel, Amós 9:9 dice: pueblo de Israel, ahora mismo daré la orden de que ustedes sean sacudidos como se sacude el trigo, para limpiarlo de la basura sin dejar caer un solo grano. Esa es la casa de Israel que fue esparcida, pero mira que dice que no se va a caer ni un solo grano. Vemos en Ezequiel 36, 17 al 19, y dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a las obras les juzgué. Y las escrituras hablan de los dos olivos: el olivo silvestre, que es Roma, el exilio de Edom, que tiene que ver con Roma, y el verdadero olivo, que es Israel. Hay mucha gente que está confundida, que habla de que ya Israel es una Israel espiritual, de que Dios sustituyó a Israel ahora por la Israel espiritual. Eso es mentira. Nosotros tenemos que sostener siempre que Israel siempre va a ser Israel, y que nosotros somos la casa de Israel, y que si vemos a la iglesia que dice que es la Israel espiritual, vive en tinieblas, Isaías 9, 1 y 2, está ciega y sorda, Isaías 43, 8, está coja, Isaías 35, 6, está enferma, Isaías 33, 24, está lejos, Daniel 9, 7, está muerto, Ezequiel 37, 11, están pobres, Isaías 49, 13, están cautivos, Isaías 61, 1, están oprimidos, Jeremías 50, 33. El olivo silvestre seguirá siendo olivo silvestre, no tiene todos los nutrientes, no está conectado a la luz verdadera. Y este es el llamado de esta Haftará. El estado de Israel en el exilio, y vemos que Ezequiel 37 habla de los huesos secos. Los huesos secos es la casa de Israel, porque no se está sustentando de la Torá, no se está sustentando de la verdad, y dice: la mano del Eterno fue sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un campo que está lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo el Señor: tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oí palabra del Señor. Así dijo Adonai a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un estruendo mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se acercaron cada hueso a su hueso. ¡Qué tremendo! Ezequiel 37 del 1 al 12. El pueblo de Israel, la casa de Israel, como se mezcló con las diferentes creencias, con diferentes dioses, con diferentes culturas, perdieron su identidad y murieron. ¿Murieron por qué? Porque no estaban sustentados con la fuente divina, no estaban sustentados con la verdadera luz, y quedaron como un sepulcro, secos, muy secos, dice la palabra. Pero ahora dice Hachén que él nos va a llamar de todas partes, hasta lo último de la tierra. Nos va a llamar, y ese remanente que está en medio de muchos pueblos, entre las naciones, en muchos pueblos, entre las bestias de la selva como cachorro de león, entre las manadas de las ovejas, el cual si pisare y hollare y arrebatare, no hay quien escape, ni una chispa de vida se va a escapar de esta redención, porque esta redención está pronto a suceder. Y dice el Señor, cuando Israel no quiere entender, porque escucharán esta palabra y dirán: no iremos. Y dice: yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te redimí de la casa de la esclavitud, yo mandé a Moche, a Aarón y a Miriam delante de ti. Oh mi pueblo, solo recuerda lo que Balac, rey de Moab, planeaba, lo que Bilán, el hijo de Beor, le respondió, y lo que sucedió entre Setim y Gilgal, para que así entienda las obras de salvación del Eterno. Todo lo que Dios hace por la casa de Israel es maravilloso, es sobrenatural. Cómo cayeron las murallas de Jericó, cómo se abrió el mar rojo, cómo cayeron las plagas de Egipto. Son cosas poderosísimas que tienen que ver con nuestra redención. ¿Y qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios para la casa de Israel? ¿Con qué puedo presentarme delante del Eterno para inclinarme ante Él? El Elohim. Debía presentarme con ofrendas quemadas, con becerros del primer año, y el Señor te dice: así te ha dicho el Eterno, lo que es bueno, lo que Hachén demanda, que ames la justicia, que seas bondadoso y que seas sumiso ante Hachén tu Elohim. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces, este plan de redención, vemos que no es solamente cuando hablamos de una nación, sino que todos somos la casa de Israel. Los sefarditas, los askenesitas, los sefarditas fueron todos los que se vinieron a las Américas, los askenesitas los que se fueron a la parte norte de Europa, y todos ellos van a ser llamados como la casa de Israel. Y es muy importante que nosotros abramos nuestro corazón a las raíces hebreas, y no solamente a las raíces hebreas, sino a dejar el paganismo que aprendimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y que nos mezclamos con culturas paganas, y nos alejamos de nuestro Dios. Así que esta parashá hermosísima, con gran profundidad, para que tú entiendas que cuando yo saludo a la casa de Israel en el exilio, ese eres tú, que está despertando en tu corazón esa inquietud por Israel, que está despertando en tu corazón esa inquietud por la fuente divina. Hay una oración muy linda en el Sidur que se hace en el Shaharí todas las mañanas, y es una oración que tiene que ver con la casa de Israel en el exilio, y se llama la reunión de los exiliados. Haz que suene el gran corno por nuestra libertad. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados, y reúnenos en nuestra tierra a todos juntos, desde los cuatro confines del mundo. Bendito eres tú, Eterno, que reúne a los dispersos de su pueblo Israel. Es el tiempo en que Dios va a traer a todos sus dispersos a la casa de Israel, para que volvamos a nuestra tierra prometida. Concluyendo, pues nos damos cuenta que todos venimos de una chispa de vida, de una sola alma, del alma de Adán, y que todos pertenecemos a esa chispa de vida que Adán esparció por toda la tierra,
y cada uno de nosotros debemos tener en conciencia que debemos entrar en un hub, porque toda la humanidad va a entrar en una unidad. En la medida que nosotros todos vayamos despertando, empecemos a vibrar alto, a dejar las conexiones densas hacia abajo y conexiones horizontales, vamos a empezar a entrar en un entendimiento del plan de redención. Y este entendimiento del plan de redención va a hacer que el planeta todo ascienda a nivel tercero de conciencia, al cuarto y al quinto nivel de conciencia, donde todo será luz, donde todo será armonioso, donde todo va a cambiar, donde todo va a ser restaurado. Por eso esta enseñanza es tan profunda, porque nosotros podemos ir entendiendo el plan de redención de Dios para toda la humanidad y que también está en armonía con todo el universo. Hablando del universo, debemos estar entendidos como la tribu de Isaacar en todos los tiempos. Recuerden que la tribu de Isaacar era reconocida porque reconocía los movimientos de los astros y sabía qué era lo que iba a pasar. El día 4 y 5 de julio vamos a estar en un movimiento astral muy fuerte, que es la luna llena. Yo ya le he dicho que la luna llena simboliza que hay un desbordamiento de emociones y una energía que puede ser negativa, pero que nosotros podemos convertirla en positiva. Es un ciclo que implica finales de ciclos, términos de relaciones, términos de procesos, términos en muchas áreas de nuestra vida. Este ciclo empezó hace 6 meses, el 26 de diciembre del 2019, con una luna nueva, y cierra el 4 y el 5 con esta luna llena, pero esta luna llena tiene un condimento especial. ¿Cuál es ese condimento especial? Es que viene un eclipse con esta luna llena. El eclipse es un alineamiento del Sol, de la Tierra y de la Luna y de otros astros que entran en contacto. Es una gran manifestación energética y que por experiencias históricas nos damos cuenta que pueden ser catastróficas, pero nosotros como hijos de Dios, como personas con conocimiento, y así como Moisés detuvo el sol 2 veces, Josué también está escrito que en una guerra detuvo el sol y la luna. Así nosotros nos ponemos por encima de la agresión astral cuando tenemos conocimiento, cuando hay pureza, cuando tenemos profundidad en las cosas de Dios. Entonces podemos hacer nuestro trabajo espiritual. ¿Cuál es el trabajo espiritual que yo siempre les recomiendo? Pues les recomiendo hacer la meditación de los 72 nombres de Dios, en especial el Aleph, Kaf, Aleph, que tiene que ver con los astros, alinear los astros a nuestro favor. Tenemos que hacer la oración del Sidur sobre la luna para evitar esas agresiones astrales. Ustedes pueden sentir que se han sentido cansados, hay personas que están aturdidas, que se sienten fuertemente como tropezados. Es porque estamos entrando en una luna llena eclipsada. Pero toda luna llena eclipsada trae una energía de acuerdo a los planetas que están en contacto. Esa luna llena con ese eclipse, hay que tener en cuenta los contactos. Por ejemplo, en este momento Júpiter y Plutón están en alineamiento y están en contacto con esta luna llena. ¿Qué significa eso? Júpiter es el planeta del ensanchamiento y Plutón es el planeta de la reforma. O sea que eso significa que van a caer muchas estructuras, porque la luna llena se hace en Capricornio. O sea, van a caer muchas estructuras, van a romperse muchos paradigmas fijos que estaban fijos en nuestra vida. Entonces todos esos paradigmas se van a pulverizar, se van a derribar. Todas esas cosas no para quedar destruidos y derribados, sino para poder reedificar. Por eso se habla de una reforma, y se habla de una reforma en nuestra filosofía de vida, en nuestro sistema de creencias. Hay que profundizar para saber qué es lo que el universo quiere que nosotros entendamos. También hay contacto con Venus retrógrado, tiene que ver con las riquezas, con el dinero. Y también está en contacto con Quirón, que tiene que ver con separaciones. De pronto en este cierre de ciclo van a haber separaciones, amistades que no te convienen, personas sentimentalmente que no te convienen. Y Urano, que es el planeta del caos, pero no es un caos destructor, sino un caos transformador para traer libertad y para traer
renovación. Como un dato curioso de este eclipse, se da en la fecha del cumpleaños de Estados Unidos. Estados Unidos celebra su aniversario el 4 de julio y para este país vienen cambios en la parte económica, viene como una plenitud en la parte económica. Pareciera que hubiera caos porque está la influencia de Urano, pero viene un movimiento económico muy fuerte que afectará a todas las naciones de la Tierra. Y el 5 de julio se celebra el aniversario de Venezuela y está aspectado que vienen cambios de líderes. Vienen cambios en la política, vienen cambios en la economía en estos dos países, transiciones de gobierno, cambio porque hay exceso de poder, puede haber cambio de liderazgo. En Estados Unidos hay problemas en el área judicial, personas muy importantes están siendo arrestadas, por eso algunos líderes están siendo arrestados. Todo eso tiene que ver con este movimiento astral. Caen estructuras viejas de poder, personas que estaban corruptas, se habla un poco de la pedofilia, pero entonces nos damos cuenta que el movimiento, el tránsito de los astros trae una energía sobre la Tierra y tenemos que estar entendidos como la tribu de Isaacar, como Daniel estudiaba la astrología, Abraham estudiaba la astrología. Todos los profetas de Israel, para que fueran llamados profetas, tenían que tener un fundamento astrológico, porque la energía, cuando dice Génesis 1:14, que Dios colocó el sol, la luna y las estrellas para sojuzgar, es que las colocó con el propósito de gobernar. Recuerden, mis queridos Casa de Israel y la generación del despertar, así como vibramos es lo que atraemos. Si siempre estás triste, en depresión, en tristeza, eso es lo que vas a traer a tu vida. Si tienes temor de algo, eso es lo que vas a traer a tu vida. Pero si tú empiezas a vibrar en alegría, en gozo, en felicidad, en armonía, eso es lo que vas a traer a tu vida. Yo soy Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.